Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro en el auditorio virtual de Espacio Fundación Telefónica. Soy Cristina Villanueva, esta tarde me acompaña Najat El Hachmi, ganadora en 2021 del premio literario más antiguo otorgado en España, el premio Nadal, concedido por la editorial Destino por su novela El lunes nos querrán. Muy buenas tardes, Najat. Hola, buenas tardes, Cristina. Muchas gracias. Bueno, para todas aquellas personas que nos estáis viendo en directo, podéis comentar este encuentro a través de redes sociales. Podemos utilizar el hashtag almohadilla Premio Nadal 2021, que podéis ver en pantalla. Y os voy a presentar a Najat El Hachmi porque ella es autora de novelas premiadas como El último patriarca, Premio Ramon Llull, La hija extranjera, Premio San Juan de narrativa. Y más recientemente ha publicado un ensayo, Siempre han hablado por nosotras, y por supuesto este Premio Nadal 2021, El lunes nos querrán. Najat, felicidades por el Premio Nadal y felicidades por esta novela que es maravillosa en todo el mundo y universo mujer. Muchísimas gracias, Cristina. Es un placer estar hoy en este espacio y un privilegio tenerte acompañándome en esta presentación de esta novela que bueno, por estar, bueno, por haber obtenido este premio, pero también por ser la culminación de un proceso largo de reflexión sobre muchos de los temas que en ella aparecen, pues es para mí muy especial, la verdad. Felicidades. Vamos a hablar un poco de Los lunes nos querrán. Por un lado, es la búsqueda de la libertad de las mujeres, esa necesidad de reivindicarnos a nosotras mismas, tal como somos, tal como nos sentimos, pero es también un poco el camino de buscarse uno mismo qué es lo que queremos ser, no qué es lo que quieren que seamos las demás, sino quiénes somos nosotras mismas. Y también hay un poco de búsqueda de amor, ¿no? De ese amor al que todos aspiramos, que nos quieran tal como somos, sin más, sin nada más, ¿no? La novela intenta explicar qué es la libertad y a mí me gustaría empezar hablando de libertad, ya que está tan de moda en los últimos tiempos, porque hablas de un modo muy terrenal. A mí me encanta, ¿no? Porque a veces hablamos de la libertad buscando palabras importantes, ¿no? Dándole importancia al asunto. Y en tu novela, las protagonistas, dos jóvenes de 17 años que viven en la periferia de una gran ciudad, como es Barcelona, a la que les están prohibidas muchísimas cosas, hablan de libertad, que es, pues, pasear por la calle, ir a natación, hacer gimnasia, saltar, correr, tomarse un café en una terraza. Najat, a veces olvidamos que la libertad también es eso. Sí, muchas veces como es un concepto tan grande y tan cargado de significados filosóficos, metafísicos, incluso políticos, pues parece que sea algo que esté como muy alejado de esa realidad, ¿no? Y claro, en mi novela yo presento a unas protagonistas que pueden ser pues representativas de muchísimas mujeres completamente anónimas que están viviendo en determinadas circunstancias en las que realmente ese acceso a la libertad es muy difícil por cuestiones muy concretas del día a día, ¿no? En realidad estamos hablando de algo que tiene que ver con nuestra propia existencia como seres humanos, ¿no? Por eso a veces incluso a mí me parece que el malestar que ellas viven tiene un punto existencialista, ¿no? Tiene un punto de no saber muy bien qué es lo que les pasa dentro de ese entorno en el que no acaban de encajar y tienen que ir descubriendo por qué no encajan. ¿Cuál es la razón de esa sensación de no ser parte de nada prácticamente, ¿no? Son mujeres hijas de la inmigración, lo cual pues supone toda una serie de limitaciones precisamente a esa libertad, de limitaciones que van desde temas de lo más mundanos como la burocracia hasta pues cuestiones más vinculadas con esos valores tradicionales que les transmiten sus familias que evidentemente no tienen presente o no defienden la libertad de las mujeres.
Claro, porque en esa búsqueda de libertad, estas dos protagonistas transgreden muchas normas, ¿no? Prácticamente todas. De hecho, pagan un precio muy alto para conseguir esa libertad, por ejemplo, la pérdida de la familia, la ruptura que se ve claramente en la novela. Yo pienso, si ya es difícil, ¿no? La relación madre-hija, pues mucho más cuando no solo hay esa diferencia generacional, sino que hay un salto entre culturas, ¿no? Porque en este caso, como decías, la madre musulmana, la hija entre dos mundos, y es lo más doloroso, porque hay mucho dolor en la novela. Hay mucho dolor, tiene que ver ese dolor con precisamente el hecho de no poder evitar esa ruptura. O sea, ambas protagonistas cuando empieza la novela intentan conciliar todos los elementos, ¿no? Intentan negociar esa libertad. No sé, si no pueden emparejarse con no musulmanes, pues van a buscar un musulmán nuevo, un hombre nuevo, pues que sea un poco, que tenga una visión un poco más abierta de las cosas. Pero yo creo que en muchas situaciones hacemos concesiones pensando que eso nos va a traer el que nos traten mejor, es el que nos acepten como somos, pero en realidad no suele funcionar lo de hacer concesiones, ¿no? Entonces, el dolor yo creo que tiene que ver con asumir que la ruptura es inevitable, porque nadie quiere romper. O sea, yo he conocido muchísimas mujeres en estas circunstancias y la mayoría de ellas no quieren romper con sus familias. Les habría gustado que se hubiera producido un cambio que les permitiera a ellas tener la vida que quieren tener y al mismo tiempo mantener esos vínculos con la madre, que es un vínculo importantísimo, pero también con la familia, con el país de origen, si quieres, ¿no? Porque es como va mucho más allá de las simples relaciones familiares, ¿no? Claro, y frente a esa soledad absoluta que describes y ese desarraigo, existe siempre esa esperanza de conciliar los dos mundos en la novela, ¿no? Las protagonistas siempre creen que lo van a poder conseguir hasta que ven que es imposible, que es una quimera muy dolorosa. Estamos hablando de finales de los 90. ¿Tú crees que desde entonces, desde esa época en la que está ambientada la novela, hasta ahora, el tiempo en el que vivimos, crees que ha mejorado la situación o que existe un marco distinto como para unir esos dos mundos o que de alguna manera exista un punto de encuentro? Mira, por un lado, hay muchas familias que han vivido un cambio, porque ese cambio o sea, les ha venido dado por las circunstancias y por precisamente esa lucha de las propias hijas por la libertad, ¿no? Hay familias que hemos visto como hace 20 años les resulta imposible aceptar ciertas cosas y luego pues, han acabado aceptándolas porque no hay porque si no, o sea, la consecuencia de esa no aceptación es la pérdida de los hijos, ¿no? Pero luego, por otro lado, también hemos visto cómo muchas de las situaciones que yo describo en la novela se han vuelto a reproducir y se siguen reproduciendo, entre otras cosas porque, claro, el cambio social que se tendría que producir para que realmente la situación cambiara, hay que trabajársela, ¿no? No va a ser, no se va a dar de forma automática y espontánea. Y a mí una de las cosas que me lleva a seguir un poco con estos temas es precisamente haberme encontrado con chicas muy jóvenes a día de hoy, no de las de mi generación, que están viviendo situaciones muy parecidas a las que vivimos muchas a finales de los 90, ¿no? Que me cuentan, porque me las encuentro muchas veces, que están haciendo trabajos en el instituto sobre la mujer musulmana, etcétera, y me cuentan que viven esa presión, por ejemplo, por conservar la virginidad hasta el matrimonio, esa presión por casarse, porque es como el único destino posible, sienten esa rabia también por la injusticia, por la sensación de estar discriminadas, bueno, no la sensación de estar discriminadas, el hecho de ser discriminadas respecto a sus hermanos, ¿no? Entonces yo conocerlas, a estas chicas jóvenes, me da como más razones para seguir escribiendo sobre esta realidad, porque creo que además cuesta mucho visibilizarla.
porque se ha convertido ya como un tema muy tópico, como muy gastado, y cuando queremos salir y hablar de estas cuestiones parece como que está, como, no, no, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Y que lo hayamos hablado no significa que lo hayamos solucionado. Claro, por lo tanto, yo te quería preguntar si todavía hay chicas que se tienen que desdoblar como la protagonista de Los lunes nos querrán, ¿no? De volverse invisibles cada vez que vuelven a casa a visitar a la familia, esas chicas que se tapan y se destapan al cruzar la vía del tren. Entiendo que sí, por lo que me cuentas. Sí, las hay muchas y además con con el hecho también de que son muy incomprendidas, ¿no? Porque a veces es algo que me transmite gente que no conoce este contexto, que me dice, pero qué raras estas chicas, ¿no? Porque van como vestidas muy a la occidental, dicen, con ropa como muy apretada o muy moderna, etcétera, pero a la vez llevan pañuelo y a la vez se comportan de un modo que no encaja con lo que se espera de una chica de este origen. Y esa contradicción que se ve ¿no? desde fuera, en realidad es fruto del hecho de estar viviendo en esa situación en la que todo el mundo te pide que hagas y que encajes, ¿no? Todo el mundo te dice lo que tienes que hacer, pero en realidad nadie te da ni soluciones y muy pocas veces te tienden la mano para que realmente pues, puedas, no sé, puedas tener ese camino de emancipación y auténtica independencia. Sigue habiendo muchas chicas que llevan el pañuelo en el bolso y se lo quitan cuando llegan a un lugar en el que nadie las conoce y se lo vuelven a poner cuando llegan al barrio, ¿no? Y tener Claro, en que... cambio, disculpa, quería decir que en cambio hay mujeres que dicen que libremente eligen ser invisibles. Tú dices, lo explicas muy bien en la novela, porque dice, renuncian al sol, renuncian a la brisa, al mar, al amor libre, por convencimiento y por voluntad propia. De verdad se lo creen, ¿no? Vienes a decir, ¿qué está pasando? ¿Se lo creen de verdad? Este es un fenómeno que llevamos observando unos cuantos años. Es nuevo, en realidad aquí es nuevo, porque yo cuando era jovencita no había ninguna chica que saliera, ¿no? A la opinión, a los medios públicos a defender el hecho de taparse o el hecho de renunciar a todas esas libertades, ¿no? Pero hace unos años empezó todo el fenómeno de chicas muy jóvenes, las hijabistas, ¿no? Las que llevan el pañuelo, que además muchas están en redes sociales y tienen mucho tirón, la verdad, porque son, bueno, incluso hay perfiles como muy fashion, muy de influencer, eh, bueno, que tienen muchos seguidores, etcétera, y ellas defienden que eso es una elección libre, ¿no? Y realmente afirmar eso a mí me parece poco honesto, porque si vamos al contexto en el que estamos, vemos que hay una presión tremenda para realmente para cumplir con esos requisitos, ¿no? Para cumplir con esas normas, y la que no cumple con esas normas paga un precio muy alto. Entonces, negar eso a mí me parece, bueno, ya te digo, muy poco honesto y además eh, muy triste, porque lo que está haciendo es de algún modo, eh, no sé, ser indiferentes hacia ese sufrimiento, ¿no? Claro, es una estafa más, ¿no? Porque en el libro queda muy claro un poco esa sensación de estafa. Esas jóvenes que, como hemos dicho, están en finales de los años 90, desafían todas las normas de la comunidad en la que viven y dicen que no se sienten heroínas, pero realmente lo son. Mira, hay un pasaje que dice, no lo sabíamos, pero estábamos conquistando territorios nuevos, impensables para nuestras madres. Estábamos rasgando todos los velos, escarbando agujeros con endebles cucharitas en murallas impenetrables y ni siquiera nos dábamos cuenta. Yo me imagino, de verdad, Nayat, esas cucharillas endebles y me pregunto, ¿cuánto hay de Nayat en esta protagonista? Bueno, hay mucho de esa lucha. Esa lucha es algo que yo creo que cuando nos encontramos con muchas mujeres que hemos estado ahí, enseguida entendemos muy bien, ¿no? Hay como una complicidad instantánea
porque somos muy conscientes de lo que ha costado cada centímetro de libertad, cada centímetro de independencia, ¿no? Pero también es verdad que cuando estábamos en esas situaciones, nosotras no éramos conscientes de que estábamos provocando un cambio tan profundo, ¿no? Simplemente éramos chicas jóvenes que queríamos pasárnoslo bien, que queríamos pues vestir a la moda, que estábamos, ¿no? Recibíamos la influencia pues, de las series de televisión, veíamos Los Vigilantes de la Playa durante el verano, queríamos hacer deporte como hacían pues esas otras mujeres que aparecían en la televisión. Pero claro, cada una de estas cosas suponía desafiar todo un entramado de normas, ¿no? La cuestión, o sea, la cuestión por ejemplo, poder hacer lo que quieras con tu propio cuerpo, ¿no? Es una conquista. Eso muchas veces, desde el momento presente y viviendo pues, en condiciones más o menos de igualdad, se puede dar por sentado que es como algo que ha existido siempre, pero sabemos por la historia de las mujeres también en Occidente que esa conquista del propio cuerpo ha supuesto una larga lucha, ¿no? Y que en muchos momentos pues, las mujeres han tenido que enfrentarse con poderes, bueno, muy importantes que negaban precisamente el poder hacer lo que una quiera pues, con su sexualidad, con su cuerpo y decidir sobre, por ejemplo, algo tan importante como el reproducirse o no reproducirse, ¿no? Claro, es que hay una necesidad de reivindicarse de la mujer en todos los ámbitos, no solo en una. No está todo cerrado a la familia musulmana, sino que es una reivindicación integral, porque llega ese momento en la novela en que las protagonistas consiguen romper ese férreo control de las normas, de hacer un poco, de sentir que hacen lo que quieren, y resulta que se dan cuenta que la libertad no solo es tomarse ese café, ¿no? en la calle o caminar por donde quieras y con quien quieras. Porque escapan de un mundo opresivo, pero se encuentran con otro mundo opresivo también. ¿Cuáles son esas formas de dominación nuevas que encuentran? Mira, yo la ventaja que tengo, en tanto que procedente de familia musulmana, es que o sea, tengo acceso a la experiencia de las mujeres no musulmanas y las mujeres musulmanas. Y eso me permite tener como una visión digamos, global sobre lo que realmente condiciona nuestra existencia. Y creo que hay muchos más puntos en común de lo que parece a primera vista, ¿no? En el caso de las protagonistas, ellas van escapando de un modelo tradicional de mujer, que es el de madre, esposa, abnegada, que está al cuidado de la familia, y en esa huida se incorporan a otro modelo muy distinto, que es el que desde fuera parece un modelo absolutamente liberador, que es el de la mujer trabajadora, etcétera, que es un modelo más liberador, porque tener independencia económica pues no tiene nada que ver con no tenerla. Pero a la vez, yo creo que en el momento actual en el que estamos, ese modelo está lleno de trampas. Por ejemplo, la trampa de tener que encajar dentro de unos moldes estéticos muy estrictos que para la mayoría de las mujeres son modelos absolutamente imposibles, inalcanzables, o que suponen un esfuerzo tan importante que al final uno acaba dedicándoles como la mitad del tiempo libre que tiene o una parte muy importante del propio tiempo, ¿no? Y que nos vuelven otra vez a esa sensación de estar un poco fuera de nuestro propio cuerpo, de que nuestro propio cuerpo no lo podemos habitar tal cual es, sino que lo tenemos que domesticar, que someter a toda una serie de medidas para que no se desborde. Incluso yo creo que hay un elemento casi aspiracional en el control del cuerpo, ¿no? Como si mediante ese control pudieras tener de algún modo garantizado el acceso a una vida económicamente mejor, ¿no? Al menos eso es un mensaje que creo que nos llega bastante pues a través sobre todo de la publicidad, ¿no?
Y luego también está la trampa, yo creo, de si realmente en el momento actual las mujeres, independientemente de si son de origen musulmán o no, tienen la posibilidad de sentir que están viviendo su sexualidad de forma libre. Porque para ser completamente libres tenemos que encontrarnos ¿no? al otro lado, con nuestras parejas sexuales, una actitud y una forma de vernos a las mujeres igualitaria y que por lo tanto pues no se nos juzgue por ejemplo, tener determinados comportamientos. Y eso creo que todavía no ha llegado. Todavía cuesta, ¿no? Nos encontramos con muchos hombres que siguen teniendo una visión de lo que es una mujer cargada del machismo de siempre y que se expresa mucho en el terreno de la sexualidad, ¿no? Claro, hay una dicotomía en la novela cuando hablas de la sexualidad. Y hay un momento que la protagonista se pregunta, ¿son todos los hombres o son solo porque son musulmanes? ¿No? Y entonces esa pregunta trasciende a toda la novela y da la sensación realmente de que no existe el hombre preparado para esta nueva mujer que se siente liberada y que por primera vez se reivindica tal como es y no quiere cambiar. Sí, eso es un tema que creo que en el debate, digamos, feminista lleva muchísimo tiempo presente y hay muchas mujeres que siguen esperando esos hombres nuevos eh, porque, bueno, yo creo que hay algunos, pero no sé si son todavía minoritarios o no sé, bueno, es algo difícil ah, de medir, ¿no? Porque también hay mucho hombre nuevo de postureo, ¿no? Que aparentemente está muy avanzado en su forma de entender las relaciones hombre-mujer, pero luego en la intimidad, ¿no? Dentro de casa o dentro del dormitorio se demuestra cómo sigue, ¿no? Sigue influenciado por ese otro modelo anterior, ¿no? Entonces, en el caso de las protagonistas, claro, ellas, es que los hombres no musulmanes les están prohibidos directamente. Entonces, porque eso está en la religión misma, o sea, eso está en el Corán establece que los hombres pueden tener pueden casarse, no tener relaciones, casarse con mujeres no musulmanas, pero las mujeres no podemos casarnos con no musulmanes. Entonces, lo cual, conviviendo con no musulmanes en el instituto, en los trabajos, etcétera, resulta, bueno, bastante complicado, porque ya sabes que el roce hace el cariño y claro, es como muy difícil no interesarte por los chicos que tienes al lado, ¿no? Por eso la narradora pues tiene toda esa estrategia que le sirve muy bien, que es la de inventarse que el amor platónico es mucho mejor que el amor carnal y entonces ahí puede de alguna forma pues poner en stand-by esa parte que puede tener consecuencias como muy peligrosas si realmente persigue su deseo, ¿no? Y claro, al tener esos hombres, o sea, al estar todos esos hombres fuera del entorno prohibidos, la pregunta que surge siempre es esa, ¿no? Si realmente es que eh, existen otras formas de relacionarnos, si puede existir, si realmente tiene que ver con el hecho de ser de origen musulmán o de origen marroquí o no, ¿no? Ahí hay o sea, la cuestión del amor se acaba convirtiendo en un elemento digamos que casi de conflicto cultural identitario, ¿no? Porque si los hombres de origen musulmán son machistas por musulmanes, eso nos lleva a una situación pues, de conflicto muy importante con nuestro propio origen. Pero si lo son por ser hombres, pues digamos que es como nos relajamos un poquito porque, bueno, no tiene que ver con el país del que procedemos, es algo mucho más global. Yo creo que descubrir que el machismo es universal
nos reconcilia mucho con el lugar del que venimos. Porque durante mucho tiempo ya sabes que se Claro, nos porque dijo que era por esa cuestión solamente, ¿no? sí, sí, hay mucho racismo, ¿no? En este caso, Mm. suscribir solo el machismo al origen marroquí o musulmán, cuando queda muy claro en la novela que es global realmente, y lo es, ¿no? También hay alguna crítica hacia esas mujeres de la comunidad, a las madres, que están siempre ocupadas, dice la novela, ocupadas criticándose las unas a las otras, formando ellas mismas parte de lo que nos asfixiaba. ¿Qué papel crees que han jugado las madres en la opresión? No sé si crees que pueden llegar a entender lo que pasa con sus hijas y de alguna manera también a perdonarse, porque también hay mucha culpa en la novela. Sí, hay mucha culpa. Hay mucha culpa por parte de las hijas, que son las que protagonizan la historia, pero creo que la culpa de las madres también, eh, también existe, y a veces las hijas no hemos sabido comprenderlas demasiado, la verdad. Nos ha costado mucho ponernos en su lugar. Y es un lugar muy complicado porque, por un lado, ellas tienen que transmitirnos las normas que rigen el lugar en el que estamos viviendo, la sociedad en la que estamos creciendo. Una madre no puede enseñarte a rebelarte contra la sociedad en la que vives, porque si no te está abocando al fracaso, te está abocando a la soledad y te está abocando a ser una paria social, ¿no? Entonces, ellas tienen la obligación de transmitir esos valores y esas normas, pero claro, a la vez saben muy bien lo que es sufrir por haber sido discriminadas y por haber sido oprimidas, a pesar de que hagan como que no, porque nos intentan convencer de que ese orden es un poco un orden natural que hay que seguir, etcétera. Yo creo que ella recuerda muy bien y sabe muy bien, porque lo está viviendo, además, ¿no? Incluso en el presente, lo que comporta estar en ese lugar, ¿no? Entonces tiene un papel difícil, y yo he visto actitudes de todo, ¿no? De muchos tipos en la novela también. Las dos madres que aparecen son distintas. Una es mucho más moderna, mucho más abierta de mentalidad, y está muy contenta de que la hija pues no tenga un negocio propio y sea económicamente independiente, etcétera. Y la otra, claro, está viviendo en una situación de más, bueno, de más discriminación y porque hay también un componente de violencia, etcétera, ¿no? Entonces, lo difícil en esa relación madre-hija, yo creo que es que a las madres no les podemos pedir cuentas porque ellas mismas son víctimas, pero a la vez tendríamos que poder pedirles cuentas porque ellas son parte del engranaje bueno, del engranaje que se perpetúa en parte también gracias al papel que ellas tienen ahí, ¿no? Yo, de hecho, estoy segura de que el patriarcado se habría desmontado mucho antes si no fuera porque hay muchísimas mujeres cómplices de esa estructura y que ellas mismas encarnan y difunden esos valores que nos van en contra a todas como mujeres, ¿no? Si fueran solamente los hombres, ya haría tiempo que habríamos acabado con todo esto, yo creo, porque ahí se necesita mucha complicidad para seguir manteniendo todo esto. Claro, hablas en la novela de una lucha interna descarnada, hablas riesgo a enloquecer y a convertirse en un amasijo de piezas que no encajan, ¿no? Que es un poco pues, lo que las madres intentan evitar, porque lo ven claro, como contabas. ¿Las piezas de Najat encajan al fin? Las piezas de Nayar llevan encajando a través de la escritura desde hace mucho tiempo. O sea, yo esa sensación de extrañeza del mundo que me ha tocado vivir, que yo creo que independientemente del contexto migratorio, también el mundo en general es muy difícil de comprender, ¿no? O sea, creo que cualquiera, cuando se asoma a la vida real, se da cuenta de que, bueno, hay muchas cosas que provocan ese asombro y esa sensación de incredulidad. ¿Sabes lo de que la realidad supera siempre la ficción? Tiene mucho sentido, porque la ficción lo que hace es ordenar un poco los elementos y disponerlos
de una forma lógica. O sea, a la ficción no le permitimos cosas que en la realidad están ocurriendo, ¿no? Hay muchas cosas que no podríamos escribir porque no son creíbles. Pues yo encontré desde muy pronto en la lectura primero y después en la escritura ese instrumento para poder primero resistir a, a esa realidad y luego pues poderla ordenar, poder tener cómo comprenderla, ¿no? Y bueno, y ir viviendo mientras pues estaba intentando eh, poner encajar todas esas piezas, ¿no? Es un recurso que utilizan muchos autores, ¿no? El tener un referente en la literatura y en la novela aparece, ¿no? La literatura como salvadora de la protagonista, decía, leía por miedo a la vida, también estaba convencida de que podía saber cómo vivir a través de los libros, ¿no? Que eran como los manuales para todos. Leer era una forma de vivir sin peligro en la vida real. ¿Sigue siendo la literatura una especie de salvaguarda en el mundo real para cualquier tipo de mujer? Yo creo que sigue siendo un modo de poder procesar esa realidad en el caso de que cuenta la protagonista en el momento en el que está contando que sirve para vivir sin vivir, es una especie de ensayo también, ¿no? O sea, de ensayo de cosas que a lo mejor todavía no, las que todavía no estás, ¿no? Pero yo creo que es que la cultura en general, no solamente la literatura, eh, sirven para poder hacer procesos de introspección y de pensar en profundidad la vida misma. Y yo creo que cada vez va a ser más importante, aunque no parezca porque no está ocupando precisamente el centro de nuestra sociedad, pero va a ser cada vez más importante porque cada vez hay menos espacios a través de los que poder hacer este proceso de introspección, ¿no? Y bueno, también nos permite el acceso a otras formas, ¿no? De pensar y de ver la vida, a otras conciencias y a otras perspectivas que pueden ser muy distintas de la nuestra, ¿no? Y eso es también algo que me parece muy interesante de la literatura y de la cultura. Desde un punto de vista más literario, la novela está escrita como una especie de carta a la amiga de la protagonista. ¿Es más fácil reivindicar desde la escritura así, apelando a alguien que conoces, a alguien que sabes que te quiere o que alguien que nos quiere y que nos entiende? Bueno, es un ejercicio, ¿no? Es una posibilidad de estilo que tenemos al alcance. Y claro, hay muchas formas de escribir. Yo escribo con, digamos, una carga emocional muy importante. O sea, no soy capaz de escribir una historia en la que mis emociones vayan por otro lado y bueno, me lo pueda mirar con cierta frialdad, ¿no? Entonces, como siempre ha sido un proceso emocional el poder interpelar directamente a alguien que además es, bueno, que también lo acabas construyendo a través de ese relato, ¿no? Porque tú tienes elementos, puedes tener elementos del mundo real que te sirvan para hacer esa construcción, pero al final también acabas imaginando a la otra persona, ¿no? Que yo creo que es algo que hacemos independientemente de si nos ponemos a escribir una novela o no, que siempre estamos interpretando lo que son las personas con las que estamos hablando y, bueno, a veces acertamos más y otras veces menos y por eso, pues, digamos que en ese gap, ¿no? En ese espacio que hay entre lo que yo quiero transmitir y lo que la otra persona recibe, es precisamente donde está la posibilidad bueno, de crear algo que pueda ser interpretado. No sé si va por ahí tu pregunta, pero... Sí, 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 se entiende perfectamente. Bueno, tú llegaste a Vic con 8 años, tuviste que vivir el horror del terrorismo de ETA en el atentado, perdiste a tu mejor amiga. Eh, el lunes nos querrán, ¿es un homenaje a su recuerdo y a todo lo que significó ella en tu vida? Es un poco un homenaje a esa amistad, a ese tipo de amistad que,
bueno, en el caso de Cristina, pues se produjo de una forma ah, muy precoz, ¿no? Porque yo estaba, o sea, yo aterricé en la clase y de repente me encontré con una niña muy amable, muy dulce, que, ¿sabes? Siempre hay alguien en los grupos, ¿no? De las clases que está como atento a lo que les pasa a los otros alumnos, ¿no? Y yo tuve la suerte de encontrarme con ella en un momento en el que estaba como muy descolocada porque me sentía extraña, estaba aterrada al pensar que, bueno, que a ver cómo me iban a recibir mis compañeros y Cristina fue desde el primer momento, pues, no sé, un apoyo y además, bueno, con esa cosa intensa también de la infancia, de cuando empiezas a hablar de lo que es la mejor amiga, ¿no? Y me acuerdo que estaba muy preocupada por saber y por comprobar que realmente yo era la mejor amiga de Cristina y no y tanto como ella lo era para mí, ¿no? Y ese tipo, o sea, ese vínculo realmente fue mucho más importante de lo que luego, bueno, lo que en el momento mm, lo que podía ser consciente, ¿no? Y la verdad es que la experiencia del atentado fue realmente, o sea, fue muy extraña porque de repente era un fenómeno que estaba como muy lejos y se había producido justo al lado de casa, ¿no? Yo creo que tardamos mucho, bueno, en entender te iba a decir, pero realmente no hay nada que entender. O sea, es algo completamente absurdo, no tiene ningún sentido acabar con la vida de personas inocentes. No hay no hay ninguna razón que pueda justificar eso, ¿no? Ninguna. Claro, hablas de esa amistad con Cristina, esa amistad de Nayat El Hachmi con Cristina. eh, ¿Crees que de alguna manera te salvó, como parece que salva a la protagonista en El lunes nos querrán? Bueno, fue un asidero. Yo creo que la amistad puede ser un asidero muy importante para poder sobreponernos a determinadas circunstancias, ¿no? Saber que le importamos a alguien que es importante para nosotros a la vez, ¿no? Y también esa sensación de complicidad, de poder ser sin tener que dar explicaciones, sin tener que justificarte, sabiendo que no vas a ser juzgada, sino que, bueno, puedes ser sin más, ¿no? Yo creo que la libertad también tiene que ver con, con ese tipo de amistad que a veces tenemos la suerte de poder vivir con algunas personas, ¿no? Claro, porque la novela se ambienta en un barrio de la periferia de Barcelona, estilo Colmena, habla de mil ojos atentos a todo lo que hacen las protagonistas. Hablas de la brigada de control social, es como llamas a toda, bueno, pues a toda esa vecindad que está pendiente de lo que hacen las mujeres, solo de lo que hacen las Mm. mujeres. Por qué decides no ponerle nombre al lugar? Al barrio, porque es un barrio que Sí. podría estar en cualquier otro sitio, o sea, o sea, podría estar en cualquier sitio, porque realmente hay un tipo de construcciones de viviendas, ¿no? Estas viviendas con los techos muy bajos en edificios de pisos muy altos, que se reproducen en muchos sitios, ¿no? En muchas ciudades, en ciudades más pues de la periferia de Barcelona, pero también ciudades no sé, del interior de Cataluña, de otros... están por todas partes porque son fruto un poco de tanto de los movimientos demográficos que hemos vivido como bueno, de unos procesos, ¿no? En los que en un momento dado se construyeron unas viviendas que no eran, bueno, que no sé, que tenían muchas deficiencias para unas determinadas personas porque no tenían poder adquisitivo suficiente para vivir en otros sitios, pero también porque, no sé, salió a cuenta
le salió a cuenta a mucha gente construir ese tipo de viviendas, ¿no? Y luego la cuestión del estar lejos de todo, ¿no? Del que haya barreras para poder acceder a esos barrios, la vía del tren, un río, a veces una carretera. Entonces, como que quedas fuera de todo y ahí se produce como una especie de micromundo, de sociedad aparte, en la que las personas están perjudicadas por el hecho de estar segregadas de ese modo, ¿no? Y especialmente las mujeres, porque las mujeres ahí es más fácil someterlas a ese control social y cuando además la procedencia de los habitantes de sus barrios es la misma, porque muchas veces no es que seas del mismo país, es que eres del mismo pueblo, ¿no? Pues ahí se vuelven a reproducir un poco los mismos esquemas que existían en el lugar de origen, ¿no? Y eso hace que esas posibilidades de avance de las mujeres pues se vean de algún modo obstaculizadas por esa realidad física, ¿no? Claro, es curioso cómo describes el barrio y el funcionamiento del barrio, ¿no? Porque hablas de cómo pues estaban los vecinos del mismo pueblo de Marruecos, directamente en Vic, ¿no? Pero es algo que se reproducía en España, en Barcelona, por ejemplo, en barrios que congregaban el éxodo de las zonas rurales de los 60, ¿no? Y había pues también pueblos enteros de otras comunidades trasladados a Barcelona y se vivía el mismo control, ¿no? La misma precariedad, hablas mucho también de la precariedad laboral, del racismo también, porque no solo ha habido racismo, pues porque lo dejas muy claro en la novela hacia el origen de las personas marroquíes, pero también ha habido mucho racismo pues por el origen de las personas que venían de otras comunidades, ¿no? Es algo como transversal. Solo se puede escapar de ahí, no hay otra solución. Bueno, hay soluciones colectivas que pasan por hacer unas políticas muy decididas contra toda esa segregación. Y de hecho hemos visto algunos barrios transformados precisamente porque los vecinos pues, se organizaron y consiguieron cambiar ¿no? muchas de las condiciones en las que vivían. Pero claro, cuando tienes 17, 18 años y lo que quieres es vivir tu vida en libertad, pues a lo mejor no estás ¿no? en condiciones de organizar una transformación social, ¿no? Sino que lo que quieres es pues, pasártelo bien, ir a bailar, ir de compras y, no sé, y hacer como escapar por lo menos tú, ¿no? Es verdad que es como es un fenómeno que se va reproduciendo, se ha ido reproduciendo. Yo tengo la suerte de tener muchas lectoras que son precisamente hijas o madres incluso de esa otra emigración que tuvimos procedente del mundo rural. Y claro, cuando leen lo que yo escribo, me dicen, estás hablando exactamente lo mismo. Si es que yo cuando era pequeña pues vivía estas situaciones, me contaron incluso de un pueblo de Andalucía que se había trasladado toda la gente hasta aquí y además hasta el alcalde, se trajo hasta el sello del ayuntamiento porque no quedaba absolutamente nadie en el pueblo, ¿no? Y bueno, claro, son fenómenos que, bueno, son normales hasta cierto punto porque tú vas bueno, al lugar donde conoces a alguien, buscas el apoyo también de esas personas que conoces claro, el proceso migratorio realmente es un proceso muy duro. Es un proceso muy duro y muchas veces pues intentas bueno, encontrar apoyos en todo lo que puedes, ¿no? Pero sí, yo creo que hay posibilidades de hacer esos cambios. Por ejemplo, yo estoy muy convencida de que visibilizar esa realidad y que forme parte también de los temas sobre los que no debatamos, sobre los que hablemos, es de algún modo contribuir también a poner sobre la mesa que esto también es lo que somos nosotros, porque no estamos, o sea, forma parte de nuestra sociedad, ¿no? Yo no estoy hablando de lo que ocurre en Irán
o en Arabia Saudí o en Marruecos, sino que, o sea, mi vocación, digamos, es incorporar esos temas a lo que hablamos y a lo que debatimos todos en conjunto. Claro, ese barrio en la novela parece como una especie de prisión, una especie de cárcel. ¿Por qué cuesta tanto salir del lugar al que nos han relegado como mujeres? ¿Por qué cuesta tanto que nos den el lugar que nos merecemos y que queremos? Bueno, porque hay muchísimas personas que no están dispuestas a compartir sus privilegios, ¿no? Porque el que tú puedas acceder a, ¿no? a ciertas, no sé, a unos trabajos, por ejemplo, el que las mujeres podamos acceder a ciertos trabajos, supone que hay hombres que tienen que renunciar a ciertos privilegios que han tenido siempre, ¿no? Que es esa discriminación positiva sistemática que ellos han vivido y que luego a la mínima recriminan que haya cierta discriminación positiva hacia las mujeres, ¿no? Pero la sistemática, que es la que han tenido ellos siempre, pues no la ponen en duda, ¿no? Y hay resistencia, o sea, yo creo que hay resistencia. También miedo ¿no? a lo que es una propuesta nueva, a una forma de organizarnos nueva. Y, no sé, decía Fátima Mernissi que había mucho miedo al deseo de las mujeres, ¿no? A la sexualidad de las mujeres y al que las mujeres puedan pues hacer lo que ellas decidan sobre sí mismas, ¿no? No sé si pesa más el miedo o el no querer renunciar a privilegios, la verdad, no sé, pero hay que seguir ahí. Sí, el lunes nos querrán habla muchísimo de lo que tenemos que hacer para que nos quieran, ¿no? De alguna manera, lo que tenemos que ser, pero ¿para quién? Bueno, para todo el mundo, es que en el caso de no solamente las protagonistas, de muchas mujeres hay mensajes realmente muy contradictorios, ¿no? O sea, hay que gustar. La idea de que el deber, ¿no? De tener que gustar, yo creo que forma parte de la educación que recibimos, ¿no? A través de muchos mensajes que nos llegan, a pesar de que haya otros mensajes en la dirección opuesta. Eh, yo creo que las mujeres nos preocupamos más por tener que gustar de lo que ellos hacen, ¿no? Pero también por una cuestión de educación, no es que no es algo innato ni no es que estemos predispuestas a, a vernos siempre a mirarnos siempre en cómo nos ven los demás, ¿no? Pero realmente hay muchos mensajes muy contradictorios porque eh, tienes que cumplir con infinidad de requisitos, ¿no? Yo creo que incluso, por ejemplo, desde algo que tiene un impacto tan importante como la publicidad, el mensaje de que tienes que hacer, tienes que esforzarte, tienes que cambiarte, tienes que modificarte para poder, para ser digna del amor de otros, está muy, bueno, muy extendido y además se difunde de mil maneras distintas y bueno, es algo que creo que tenemos que ir deseducándonos en eso, ¿no? Tenemos que ir desmontando esa idea de que hay que gustar por nuestra capacidad de adaptarnos a lo que nos pide y que gustar de verdad es gustar por lo que una es, no por lo que puede llegar a ser, ¿no? En lo que puede llegar a convertirse. Sí. ¿Y por qué los lunes? ¿Por qué esas listas interminables de cosas que vamos a hacer para que nos quieran? ¿Vamos a obedecer a pies juntillas? ¿Vamos a hacer las cosas bien? ¿Por qué los lunes? Porque el lunes es el día que empezamos todo, ¿no? Siempre, o sea, todas tenemos esa cosa de el lunes empiezo dieta, el lunes ir al gimnasio, el lunes aprender inglés, el lunes, no sé, es como que es un mantra que nos vamos repitiendo, pero en el caso de las protagonistas yo creo que también es como una especie de invocación de la posibilidad de que empiece un tiempo nuevo, ¿no? De que el lunes va a empezar otra realidad en la que realmente nosotras podremos ser
más, más libres, más felices, claro, empiezan con esa, bueno, con todas esas normas, con toda esa carga y bueno, no sé, es como el inicio de todo, ¿no? Es como el fin de año también, todo el mundo se hace propósitos de año nuevo y dices, bueno, te los podrías hacer cualquier otro momento ¿no? Pero es como un ritual, ¿no? Al final también son rituales que tenemos que bueno, tampoco está mal que los tengamos, ¿no? Claro, pero vuelve un poco la culpa, ¿no? Esa culpa de no saber cumplir las normas, como que las cosas no cambian porque tú no eres capaz de conseguir que cambien, cuando no está al alcance, ¿no? De dos jóvenes, yo creo que vuelve otra vez el tema de la culpa por ser mujer, porque quieren que seas una hija de una manera determinada, luego quieren que seas una madre de una manera determinada y en ningún momento te dejan ser como quieres ser. Hay mucha reivindicación de eso. ¿Ha conseguido Najat El Hashmi quitarse la culpa de encima? Bueno, yo creo que es un proceso muy largo, la culpa, Sí, lo es. porque tiene que Lo ver, o es, lo sea, es. sí, en el caso de la narradora sobre todo, no tanto de la amiga, tiene mucho que ver con precisamente esos condicionantes, ¿no? Con los que se encuentra y por lo tanto con el hecho de transgredir unas normas que son injustas. Eh, pero yo creo que hay una culpa mucho más general que no tiene tanto que ver con eso, que es que los modelos que tenemos en la cabeza de lo que tenemos que ser son muchas veces unos modelos ideales, inalcanzables, y nosotras mismas nos imponemos de algún modo el el tener que ser más y hacer más y, y tener que esforzarnos cada vez más para poder llegar a ese modelo ideal. Y ese modelo ideal no existe, no existe. Entonces nunca vamos a conseguir encajar en él, ¿no? Y el saber que no vamos a encajar con él, yo creo que genera esa culpa, ¿no? Entonces quitártela yo creo que es un proceso larguísimo, no es solamente la educación, a veces también tiene que ver con la personalidad, ¿no? Con una autoexigencia que puede llegar a ser letal, porque la autoexigencia excesiva, aparte de que nos amarga la vida, nos amarga la existencia, porque no podemos Sí. disfrutar de las cosas, también acaba teniendo consecuencias sobre cómo nos relacionamos con otras personas y yo estoy intentando quitarme todo lo que me queda de culpa, la verdad. Lo intento. Creo que hay muchas mujeres que nos están escuchando que te entienden perfectamente, perfectamente. Es algo que afecta a muchísimas mujeres, ese nivel de autoexigencia inalcanzable. La protagonista dice que añora el pasado. Dice, porque es nuestro pasado, no porque fuera bueno para nosotros. ¿Qué pasa con la protagonista en el futuro? Se acaba la novela, pero yo quiero preguntarte, ¿y dentro de unos años es capaz de volver a ese pasado, a reencontrarse con su madre, por ejemplo? Bueno, eso sería otra novela, pero vamos a imaginar el futuro, ¿no? De esa narradora. Yo creo que el, o sea, bueno, voy a intentar no hacer spoilers, ¿no? Pero claro, cuando termina es como... Eso quiere decir que estás escribiendo ya en No, la no, no, segunda no, no parte. spoilers de la segunda, sino spoilers de esta, ¿no? Eh, Ah, vale. claro, ella, en realidad, el proceso o sea, la novela misma es un proceso para mí, es un proceso de sanación de muchas heridas bueno, de ver qué es lo que nos ha pasado, ¿no? Hemos vivido todo esto, pero ¿qué era todo esto? ¿Qué era todo este malestar y toda esta lucha, ¿no? Exactamente qué era, porque a veces hay que tomar un poco de perspectiva para saber lo que nos ha pasado. Pero creo que cuando sanamos ciertas heridas es cuando realmente podemos incorporar aquellos elementos de nuestro pasado y de nuestro origen que son, que son buenos, ¿no? Y que son positivos, porque no todo es negativo, también hay elementos
que son muy buenos, ¿no? Entonces ahí hay como que hacer un trabajo en el que recuperar todo lo que sí nos gusta, de la herencia que recibimos, de lo que... pero bueno, yo creo que forma parte también de un camino de maduración, ¿no? De madurez y de ya no vivir con cierto, con esa rabia y esa indignación, ¿no? Hacia la injusticia que vivimos, sino bueno, con entender que eso fue así y ya desde una vida distinta, pues puedes volver a rescatar de todo ese mundo aquellos elementos que tú decides rescatar, ¿no? Y prescindir de toda la carga negativa, porque en todas partes hay cosas buenas que rescatar. Nayat El Hajmi, Premio Nadal de Novela 2021 por Los lunes nos querrán. Felicidades y como dice tu dedicatoria, gracias, gracias a las valientes que se salieron del camino recto para ser libres, aunque doliera. Así que gracias, Nayat, por esta novela. Muchísimas gracias, Cristina, un placer, de verdad, gracias.